Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Diálogos Útiles. Hoy vamos a estar hablando de Sound Healing y vamos a conocer una historia muy poderosa de alguien que atravesó una experiencia muy fuerte y que a través del sonido se ayudó a sanar a sí misma. Desde la física moderna sabemos que todo en el universo está en constante vibración. Esto es importante decirlo porque vamos a hablar de sonido. La materia no es algo estático como lo vemos, incluso nuestro cuerpo físico y todo lo que vemos a nuestro alrededor está compuesto por energía, ¿sí? Y está en constante vibración. El sonido es una forma organizada de vibración mecánica que es capaz de interactuar con sistemas biológicos, capaz de interactuar con la materia. Y diversos estudios en áreas como neurociencia, bioacústica, medicina integrativa han demostrado que ciertas frecuencias pueden influir en la coherencia celular, en la regulación del sistema nervioso y en estados emocionales también. Investigaciones sobre cimática desarrolladas por el científico Hans Jenny, por ejemplo, muestran cómo el sonido es capaz de organizar la materia en patrones armónicos visibles, lo que sugiere su potencial efecto estructurante incluso a nivel celular. Y en el campo clínico, hay un ejemplo del médico y oncólogo Mitchell Gaynor, que es pionero en terapias complementarias de salud, y él documentó en un libro que se llama Sounds of Healing cómo el sonido puede apoyar procesos de sanación física, mental y emocional, especialmente como complemento para tratamientos médicos tradicionales. Hoy sabemos que el sonido no solo se percibe por los oídos, sino que es absorbido por todo el cuerpo, por nuestras células, por todo, influyendo en nuestro sistema nervioso, en nuestros ritmos cerebrales, incluso en nuestra respuesta ante el estrés. Por eso prácticas como el sound healing se utilizan hoy en día cada vez más como herramientas y acompañamiento para el bienestar integral. Y justamente hoy es de lo que vamos a hablar. Vamos a compartir una charla con una persona que ha recorrido un proceso de sanación apoyado por Sound Healing, que hoy incluso se dedica a ofrecer esta terapia. Ella se llama Valeria Alzate. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo te va? Muchas gracias por dar esa introducción tan bonita de verdad y por tenerme en tu espacio. Creo Gracias. que explicaste súper bien sobre el tema. Gracias a ti por compartir tu historia con nosotros. Cuéntanos, para los que no te conocen, quién eres y a qué te dedicas hoy en día. Bueno, mi nombre es Valeria. Yo me dedico ahorita a todo lo que es el sound healing o sonoterapia, terapia de sonido y lo que es la hipnosis. Entonces mezclo lo que es la sanación con el sonido más de una hipnosis para entrar a un estado de trance y poder ayudar a la persona a combatir, bueno, enfermedades, ansiedades, depresiones, insomnio. Entonces, a eso me dedico en este instante, a poder ayudar a los demás. Muy interesante y me encanta. Cuéntanos, Gracias. Vale, un poquito sobre tu historia. ¿Qué fue lo que ocurrió en tu vida que desencadenó la serie de eventos que hoy en día te tienen a ti haciendo este tipo de trabajo tan maravilloso para las personas? Muchas gracias. Bueno, mi historia es un poco fuerte y un poco larga, pero voy a tratar de minimizarla lo que más pueda. Eh, el motivo por el cual yo llegué a hacer Sound Healing fue porque en el 2019, ahí empezó como que podría llamarse mi despertar, por decirlo así, entre comillas. En el 2019 sufrí un accidente que me llevó a lo que estoy haciendo ahorita. Cuando yo quedé embarazada de mi hijo, de mi primer hijo, tuve un hijo de un tamaño demasiado grande para mi cuerpo. Y pues como ya sabes, en los embarazos el estómago, los músculos del estómago se abren para que pueda caber el feto y empezar a formarse. Y los órganos, bueno, ya sabes, todo el proceso de embarazo se empiezan a mover. Y mis músculos, en vez de abrirse por su tamaño, se reventaron. O sea, se dañaron completamente. Y pues mi estómago no quedó bien después de tener a mi hijo. Tuve un parto de 27 horas. Fue bastante largo, 27 horas dando a luz. Obviamente su tamaño no me ayudó demasiado. Y el caso es que yo esperé para tener mi segundo hijo para poder arreglarme las paredes de mi estómago, pues porque estaban completamente destruidas. Ya tuve mi segunda hija y decidí arreglarme el estómago aquí en Colombia porque en ese entonces vivía en los Estados Unidos. Vine a Colombia a operarme para poder, pues, sentirme mejor, uno, físicamente, y dos, yo sentía un hueco demasiado grande en mi estómago, entonces ya tenía una niña de 6 meses y un hijo
como 2 años y medio más o menos con esa actitud. Em, el día que me operé, me dijeron pues, o bueno, no ese día, antes ya me habían dicho que era una operación sencilla, era hacer la reconstrucción. Y en la tarde yo podía ya estar en mi casa como si nada y después de que me pasara el efecto de anestesia, podía seguir alimentando a mi hija de 6 meses que todavía estaba, Tomando bueno, en pecho. lactancia, tomando pecho. Entonces, la recomendación médica fue que después de cierta cantidad de horas tenía que pararme a caminar, creo que eran como 4 o 5 horas, no recuerdo exactamente. Y yo estaba sola con mi papá porque mi hijo se había ido a tomar clases de piano y batería y mi mamá tenía a mi hija. Y yo llamé a mi papá a su celular, él subió y cuando me fue a despertar, o sea, cuando ya me fui a parar, él dice que yo me fui, o sea, que me desmayé, o sea, dijo que no era normal. Mi papá es médico veterinario y acupunturista de medicina tradicional china, entonces pues conoce también sobre el cuerpo. Entonces llamó a la doctora, ese día jugaba Colombia, la cual se demoró en llegar a mi casa, o sea, casi 2 horas para llegar a mi casa. Y Lo, hago la cuña porque tenemos personas de México, Argentina, otros países. Cuando ella dice juega Colombia, estaba jugando la selección Colombia un partido de fútbol. Eso es un evento que usualmente paraliza gran parte del país. Mucha gente para lo que hace para ver los partidos, como seguramente pasa también en Argentina y en otros países. Entonces, para poner el contexto de juega Colombia, no es un hecho menor acá. correcto. Entonces, bueno, no llegó en el tiempo que tenía que llegar. Ella llega a mi casa y dice que el problema mío es de anestesia. Y el problema mío, así resumido, fue que cuando ella me operó, me dejó una venita abierta y por ahí me empecé a desangrar. Entonces, recuerdo que me pasaban miel, como que panela, no me acuerdo exactamente, pero sé que me pasaban como cosas dulces para supuestamente como revivirme. Energía, Pero sí. pues eso no era la anestesia, sino era que me estaba desangrando internamente. Y cada vez que yo me iba como a desmayar, yo sentía que me crujía atrás como el cerebro, como la cabeza, no el cerebro como el cráneo, no sé cómo explicarlo, pero era un sonido como... Y cada vez que sentía ese sonido, yo me iba para atrás. Ella, al ver que no estoy reaccionando apropiadamente, llama al anestesiólogo. Entonces hay más espera todavía para que llegue otro doctor. Entonces llega el anestesiólogo y él se empieza a dar cuenta que yo no estoy bien. O sea, y yo los veo ellos hablando, ellos se les ve la preocupación por encima, pero tampoco están diciendo las cosas como bien, como claras, como lo que Y está pasando. seguro el anestesiólogo se da cuenta que no es de la anestesia, que es otra cosa. Correcto, además que ya han pasado muchas horas para que yo siga reaccionando de esa forma. En esas llega mi hijo y pues él en su inocencia empieza a saltar en la cama mientras que yo me estoy muriendo. Él empieza a saltar en la cama y en uno de esos momentos mi hermana está ahí parada al frente mío porque mi hermana vivía en Corea, pero bueno, vive en Corea todavía, pero viajó a Colombia con nosotros pues para ayudarme porque pues mi ideal era que aquí tenía mi familia, entonces para los niños, o sea, para que me ayudaran con mis hijos en lo que era la recuperación. Ujú. Cuando yo estoy viendo a mi hermana, yo empiezo a ver como a un hombre pudriéndose, o sea, su piel es como putrefacta, es completamente podrida y como amarilla. Y él se está riendo de mí, yo lo estoy viendo fijamente, el cual le comento a mi hermana porque estoy despierta, no es que hubiera estado dormida o en medio de mis desmayos. Yo le digo a mi hermana que estoy viendo a ese señor, le digo es que estoy viendo la muerte. Mi hermana me dice que me quede callada, yo le digo no, es que está la muerte ahí. Y mi hermana continúa diciéndome que me quede callada, yo lo sigo viendo, dime. ¿Tú asumías que era la muerte porque lo veías así de feo o porque decías que era la muerte? No sé, creo que algo interno en mí me hacía entender que era la muerte. Okay. Porque lo pensé como la muerte? No sé, pero para mí se reflejaba la muerte. Pero hoy en día, o sea, si yo me pongo a pensar en ese momento, yo pienso que como en otro plano, como que son todos mis miedos y todas mis cosas que se están reflejando en él. No te podría decir con exactitud
qué fue eso que vi, si fue como un demonio, porque la gente podría decir, bueno, fue de pronto como un demonio o algo así, porque era algo muy feo, o sea, era algo con un aspecto demasiado desagradable. Pero para ti es el reflejo de tu shadow, como la sombra, como tus miedos, lo ves Pienso representado. que hoy en día sí, pero no estoy segura. Ok. Bueno, llaman como a una ambulancia y como que la demora era como de 2 horas, no sé, era algo que no podía esperarse. Mi papá ya en medio de su desespero me envolvió en una sábana y me llevó a una clínica, la cual hoy en día vivo muy agradecida con ellos. Em, bueno, de ahí inmediatamente me pasan a sala de cirugía, o sea, donde me van a operar. Y yo entro a esa clínica con un choque hipovolémico, tenía 2 de hemoglobina, que prácticamente estoy muerta. Ya todas mis venas están completamente colapsadas, ya no tengo sangre en el cuerpo, toda la sangre se fue a mi estómago, donde dejaron la vena abierta. Por ahí me empecé, o sea, por ahí fue todo que me desangré. Para una Todos persona que no conoce qué es eso, sería como que las venitas que usualmente tienen fluido, al estar vacías, se pegan las paredes y quedan pegaditas, como quedan se chupan. como un papel. Ok. Exactamente como un papel, o sea, si yo soy de color blanco, creo que estaba transparente, ya no tenía nada, nada de sangre en mi cuerpo prácticamente. Y yo pienso, o sea, empiezo a verlos a todos, o sea, yo tenía doctores, enfermeros, todo el mundo alrededor mío, y me cogían venas, o sea, veo como me empiezan a meter las agujas por todo mi cuerpo, piernas, brazos, de todo. Y escucho cuando empiezan a decir, esta niña tiene 2 hijos chiquitos, o sea, tienen que hacer lo mejor que puedan, pues para salvarme, no solo como ser humano, sino una madre de una niña de 6 meses y un niño de 2 años y medio. Entonces, la parte interesante es que yo puedo ver todo el plano completo, o sea, no es que yo estoy así acostada y veo aquí una persona. O sea, yo los puedo ver como desde arriba, ¿sí? Como desde otra mirada. Como si fuera tu espíritu flotando en la sala. Correcto, como si fuera mi alma. Entonces, y los escucho, pero yo estoy muy tranquila, o sea, yo tengo un manejo mental bastante fuerte y creo que se lo debo a mi padre porque fue el que me enseñó a tener fuerza mental. Mi padre también ha sufrido accidentes como a él lo aplastó un elevador. Uf. Entonces, creo que desde pequeña me enseñó a controlar lo que son los dolores y controlar miedos, porque desde pequeña creo que tenía como que, no sé cómo explicarlo, pero como que podía ver cosas que me llevaban a sentir mucho miedo. Ok. El caso es que volviendo a la historia, Tú estás viendo los médicos desde un plano de arriba y correcto, y yo estoy muy tranquila viendo a todo el mundo, pero yo soy una persona que creo, no soy una persona religiosa, respeto religión y creencias, pero soy una persona muy espiritual y desde pequeña he creído, o he creído, no, creo que parte ha sido también mi familia, que me ha enseñado sobre los arcángeles. ujú. Para mí, puedo llamarlos arcángeles o mis guías espirituales. Y tengo un arcángel que siempre he tenido como mucha conexión, que se llama San Miguel Arcángel. Y yo le estaba pidiendo, yo "Ay, tengo 2 hijos", y en medio que estoy pidiendo, recuerdo que de pequeña siempre escuché que San Rafael era el de los médicos. El de la salud. Entonces, el de la salud, ya. Entonces yo me acordé inmediatamente, pero pues yo estoy como en ese momento donde todo el mundo me está clavando agujas y en ese momento tratan de cogerme una vena que queda aquí, es una vena muy difícil de coger, pero pues no tenían ya opciones. Al cogerme la vena, me perforan el pulmón, pero la cogen, o sea, cogen la vena, pero perforan pulmón, entonces no solamente tengo un choque hipovolémico, entro en un neumotórax, que es que el pulmón se colapsa completamente y se llena de líquido.
Entonces, inmediatamente, obviamente, me entuban por el lado para empezar a drenar líquido, pero cogieron la vena. Entonces, empiezan a ponerme sangre y obviamente ahí pues estoy colapsada de pulmón, entubada por todo lado. Pero en ese momento yo le estoy pidiendo a San Rafael o a mi guía espiritual y entran tres hombres, porque no voy a hablar de ángeles, yo nunca vi nada de eso, pero Tuviste tres hombres. entran tres hombres muy altos, pero o sea, muy altos, entran por la puerta de cirugía, pasan por detrás mío y empiezan a sobar mi cabeza, a sobar mi cara, empiezan como a ponerme como en más paz. Y ahí yo entré, o sea, Te fuiste, en, te fuiste. en paz completa, pero pasé por la puerta de cirugía o de emergencias, que no sé cómo se llama, la puerta de cirugía, y de repente aparezco en la casa de mis papás. Ahí veo a mi hija chiquita de 6 meses, que era la que yo estaba lactando, y me acosté con ella. Yo me acuesto con ella y empiezo a reírme con mi hija, pero mi cuerpo entraba al cuerpo de ella y salía. O sea, yo aparecía como en la cama, entraba y salía, entraba y salía. Y de ahí no recuerdo más. Sé que estuve con mi hija chiquita. Ese día le dicen a mi papá, a mi hermana y a la doctora, que eran los que estaban en la clínica, porque mi mamá se quedó con mis dos hijos en la casa. Les dicen, yo no voy a pasar esa noche, que se preparen, porque yo no voy a amanecer. Dios mío, qué angustia. Entonces, mi papá, mi hermana durmieron toda la noche en un hall, en un piso, esperándose hasta el otro día. Em, Ellos, bueno, dijeron, no me operan ese mismo día porque mi cuerpo está tan débil que al operarme, pues, o sea, si ese mismo día me hubieran operado, o sea, yo me Mueres. muero inmediatamente porque yo no Pero, tengo. pero al menos sí lograron identificar la venita que te habían dejado abierta para por lo menos sellar eso y que para el No, sangre. porque ellos no me pueden abrir porque yo estoy en un estado crítico. Ok. O O sea, sea, ellos solamente una lo transfusión de sangre. Solo te inyectan sangre y te intuban el pulmón, pues porque lo tenías colapsado. colapsado, correcto. Eso es solamente lo que pueden hacer ese día o esa noche. Al día siguiente llega un doctor que lo amo completamente y él me abre y coge la vena. Él explica que tenía un coágulo, por eso es que cuando me operaron la primera vez, ellos no se dieron cuenta que esa vena estaba abierta, era porque habían dejado ahí un coágulo. Ok. Entonces, él logra coger la vena que está abierta y obviamente siguen poniendo transfusión de sangre, pues ya esperan, o sea, ya lo que mi cuerpo dé. Ok. Mi familia va a visitarme a cuidados intensivos, los enfermeros les dicen a mi familia que me tienen que hablar en mi oído porque yo los escucho. Nunca los escuché, sinceramente. Nunca los escuché, pero em, cuando yo lograba como abrir los ojos, como que ya estoy como empezando mejor, yo empiezo a ver la pared de cuidados intensivos, o sea, esta es la camilla, que hay una pared. Ujú. Esa pared se empieza a convertir en una ventana. Y en esa ventana yo empiezo a ver pasar la gente, o sea, empiezo a ver pasar los muertos. Ujú. Y nunca se me va a olvidar que yo vi pasar un señor con un niño cogido de la mano. O sea, esa imagen de ese señor con ese niño, o sea, siempre me va a quedar aquí grabada en mi cabeza. O sea, esta es mi experiencia. Yo no puedo decir que todo lo que yo viví puede ser al 100%, pero pues fue mi experiencia que tuve con la muerte. ¿Y cómo Entonces, sabías tú que esas personas que veías por esa ventana eran personas que habían fallecido? no Eres sé, sentidos del corazón. sí, algo que yo asumía, pero cada vez que yo veía esa ventana, siempre estuve en una paz completamente, o sea, es la cosa, la sensación más bonita que yo he sentido en mi vida fue Sí. esa paz. Si te soy sincera, a mí me hubiera encantado quedarme de ese lado que de este lado, pero estoy acá fue por mis hijos, o sea, yo hice todo lo posible por regresar acá, fue por mis hijos.
Que porque eso yo me da estaba pie feliz. eso me da pie para preguntarte algo. En ese momento de esa paz infinita que tú sabías que estabas del otro lado un poco, ¿tú también eras consciente de, pero mi cuerpo está allá y tengo 2 hijos y tengo que volver? Sí, Ok. correcto. Entonces, cada vez que veía la ventana, volvía y me aferraba a mis guías espirituales y les decía, yo tengo a mis 2 hijos, por favor, ahorita yo no me puedo ir. Entonces, yo regresaba aquí. Entonces, que así, o sea, eso iba y venía. O sea, cada vez que estaba críticamente mal, la ventana aparecía. Ok. El caso es que los doctores piensan que yo no voy a vivir, pero pues yo les muestro lo al contrario. Yo digo, uno, bueno, yo soy creyente de Dios, me dio una segunda oportunidad. Dos, los doctores que tuve pues fueron muy buenos, pero tres, fue mi poder de poder sanar y poder estar con mis hijos. Entonces, yo empiezo ya como a empezar a reaccionar y recuerdo la primera vez que me desperté, me encuentro completamente amarrada porque en cuidados intensivos muchas personas se despiertan, o sea, han tenido un accidente, un trauma, algo, y los tienen que amarrar porque la primera reacción es empezarse a jalar tubos y todo eso. Entonces yo estoy amarrada de manos, entubada por la boca, entubada por los lados, y entonces yo les hago así con las manitos, o sea, amarradas, como para que me las veas, las tengo amarradas aquí abajo, pero yo les hago así, yo les digo que así yo no puedo hablar. Entonces ellos me dicen, la tenemos amarrada, pero no se preocupe. Entonces yo les hacía así con las manos que estaba bien, pero que me soltaran las manos. Yo les decía que yo no me iba a desentubar con señas. Con Entonces, señas solo Dios. con las señas, con lo que podía. Y entonces yo les pido a ellos papel. Entonces yo les hago así con la mano y les hago así para escribir. Entonces yo en medio podía escribir porque pues no era fácil para mí mirar bien el papel y pues no tenía como fuerza en las manos. Pero cada vez que estaba en cuidados intensivos y yo empezaba a sentir que me empezaba a morir, yo les escribía o muriendo, no puedo respirar, porque ellos entendieron que yo no iba a hacerme daño con la entubada, con nada de eso, entonces me dejaban suelta. Pero entonces yo les escribía, o sea, estoy muriendo, entonces ellos corrían y traían aspiradoras para sacar el líquido del pecho, porque ya, o sea, yo ya sentía que no iba. Entonces yo volvía y me iba, pero Ok. siempre estaba avisándoles cuando ya me estaba muriendo. ¿Cuánto tiempo Pero, estuviste en eso? O sea, en ese cuidado intensivo. uy, con esa actitud no te sé decir, no te sé decir, pero me empecé a recuperar. O sea, el ideal era que yo estuviera en cuidados intensivos, en cuidados intermedios y cuarto. Ok. Pero de cuidados intensivos, yo pasé a cuarto porque mi recuperación fue muy buena y nunca tuve que pasar a cuidados intermedios. Ok. Pero cuando ya logran quitarme tubos, que yo ya puedo hablar, me pasó algo interesante que fue que yo le dije a mi mamá, mamá, no te preocupes que yo ya rompí la cadena. Lo que pasa es que en mi familia, aquí yo tenía una tía, la cual a ella mataron y ella tenía un bebé en su vientre y mi primo chiquito de 2 años, o sea que ella pues con el disparo obviamente murió desangrada y dejó huérfano a su hijo. La mamá de mi abuelita, ella se cayó por las escaleras, o sea, la hija menor de ella se fue a caer y ella por cogerla estaba embarazada, perdió el bebé, pero como estamos hablando de hace muchísimos años, murió desangrada y dejó a todos sus hijos huérfanos, dejó como 12 hijos o algo así, no sé el número exacto, pero así como cadena de estar dejando a sus hijos huérfanos Y morir y yo desangrada. y morir desangrada y yo estaba haciendo el mismo paso, iba a Claro. dejar a mis 2 hijos huérfanos y yo le dije a mi mamá, no te preocupes que yo rompí la cadena, pero porque yo haya visto algo, no recuerdo. Solo Ok. sé que le digo esas palabras a mi mamá. El caso es que a mí me pasan a un cuarto, o sea, al cuarto, y llegó un doctor y me dijo,
Valeria, súbete la bata porque me quería mirar el estómago. Y yo obviamente me subí la bata, pero cuando me subí la bata empezó a salir luces de mi estómago, como pólvora, como cosas así. En mí, yo tuve esa experiencia, pero ese doctor nunca existió. O Ok, sea, él ya. entró por el... Parecía un ser de otro plano, fue el que entró, No no era, sé, no era un médico terrenal. exacto, exacto. Okay. Pero yo experimenté eso con él. Y a mí me dicen, porque como a mí me tuvieron que cerrar y abrir, y para poder coger también, o sea, las venas, ellos tuvieron que aplicarme, en este instante no recuerdo la palabra, pero es como para que como que paren, ¿sí? Pero al hacer eso, el abrir y cerrar y el medicamento causan una necrosis en mi estómago. Entonces, de haber pasado esas dos fuertes cirugías, o bueno, la primera que supuestamente fue normal y después pues la otra que me cogen, me toca pasar por 16 cirugías en 4 meses. Entonces, Pero en una pregunta, estos, en la segunda cirugía que fue donde te lograron cerrar la venita que habían dejado abierta, ¿solamente te cerraron eso o alcanzaron a cerrarte los músculos, o sea, arreglarte el abdomen? No, solamente cerraron el defecto de la cirugía anterior, ¿sí? yo ya tenía, de la El primera músculo sí. cirugía, ya me habían arreglado el abdomen. O sea, mi Ok, abdomen quedó bien. ok, Lo que pasó fue que me dejaron con la vena abierta y eso ok, fue ya descuido médico. ok. Entonces, en esta segunda solo arreglan ese error de la primera cirugía, pero como entras en necrosis, ahí viene la cadena de las siguientes cirugías en 4 meses que tuviste que vivir. Correcto. Son 16 cirugías en 4 meses, la cual cada cirugía tengo que entrar a anestesia entubada y como son cada, cada 4 días una cirugía Mm. y entubada, mis cuerdas bucales, no sé cómo se llama, bucales o vocales. Sí, sí, cuerdas vocales. Ajá, empiezan a rasparse completamente y mi voz, pues empiezo a perder la voz por, pues, por Claro. el daño que están causando en mi garganta, pero tampoco hay opción. El problema está en que cada anestesia que yo tengo, la anestesia que me ponían no era la propia para mí, porque cada vez que yo me despierto en una ansiedad impresionante, pero hoy en día entendí que ese tipo de anestesia causa ese tipo de ansiedad. O sea, es Ok, como que una reacción que el cuerpo tiene. Pero ok. entonces yo lo que hacía en cada vez que me despertaba yo aprendí a monitorear porque cuando tú estás en sala, o sea, tú sales de una cirugía, te ponen a ti con todos como en una sala donde tienen que mirar si tú estás bien para poder salir o para pasarte a cuarto. El caso es que yo aprendo a ver saturación de los pacientes, empiezo a ver si estaban bien de ritmo cardíaco. Entonces yo me despertaba y lo primero que hacía era mirar las pantallas también de las personas para ver quién estaba saturando bien y quién no estaba bien a nivel Ok. cardíaco. Y era como mi forma de distraer mi mente porque si no me llevaba, o sea, me llevaba a la mente. Pero hay algo muy interesante durante este proceso y es que la ventana de la clínica daba hacia los cerros. Y cada vez, o sea, cada 4 días que yo voy a tener mi cirugía, yo empiezo a hacer algo muy interesante que no me lo enseñó absolutamente nadie. Creo que es una memoria que tenía en mi cabeza. Y era que yo miraba el cerro y me empezaba a imaginar como que volaba. Y empezaban a salir raíces de mis piernas y yo me conectaba con la tierra y con el agua y me envolvía en un manto. Y eso era siempre antes de cada cirugía. Yo hacía ese proceso. Que Y para los cada que vez, no conocen, eso es una práctica que hacen muchas personas que trabajan todo este tema de mindfulness y demás, se llama hacer grounding, conectarse profundamente a la tierra, enraizarse. enraizarse, sí, en español Ya. enraizarse,
y es una práctica supremamente poderosa, sobre todo, bueno, para todos los días, pero cuando uno está viviendo un proceso como el de ella, una enfermedad o está atravesando una cirugía, es algo súper poderoso. Yo lo hago siempre, pues, en las cirugías que he tenido cuando tuve mi bebé o cuando he tenido cosas así, lo hago y ayuda mucho a sanar o a atravesar ese proceso de la cirugía o esa intervención con una energía potente que te abraza, que te protege, que te llena tu Correcto. cuerpo físico y te ayuda en la recuperación. Entonces, qué lindo. Y mira, lo hiciste de manera intuitiva. Lo hice de manera intuitiva porque nadie me enseñó y entonces yo hacía ese proceso cada 4 días, volvía y hacía lo mismo y mi idea era que si yo me despertaba y no veía el cerro, era porque estaba muerta. Okay. Entonces, inmediatamente abría los ojos, estaba ahí el cerro, estoy viva. Entonces, para mí, la montaña, el cerro, fue parte de mi recuperación porque yo me aferré mucho a lo que era la montaña, ¿sí? Qué lindo. Entonces, hoy en día, como lo mencionaste, o sea, después de un tiempo que hablé con alguien, dije, no, es que yo hacía esto y me dijo, es que usted se estaba enraizando, usted se estaba diciéndole a la tierra, yo no me voy a ir, y eso me ayudaba mucho, y ahí fue cuando entendí, y yo dije, bueno, sí, no sé cómo lo supe, pero bueno, estaba en mi mente, no sé cómo, pero bueno, En tu corazón, lo recordaste intuitivamente. Que de lo hecho la recordé tierra, intuitivamente. para lo que nos escuchan, la tierra es algo material, o sea, es un ser también energético, pero es material, es donde estamos viviendo y cuando nos enraizamos, nos estamos amarrando a este plano físico, ¿sí? Exacto, De alguna manera. exacto. Sí, Bueno, entonces aquí me para quedo. mí, aquí me quedo y fue lo que me ayudó y yo absorbía con mis raíces que yo imaginaba, absorbía tierra, absorbía agua, veía los árboles, imaginaba bosque, pero obviamente todo eso sí lo imaginé yo, Claro, ¿sí? claro. En medio de mi proceso. Cuando iba como en la octava cirugía, pero perdón, volviendo atrás, cuando ya fui a tener mi tercer cirugía, yo me acuerdo que yo estaba esperando mi turno para mi cirugía, porque esos son varios salas de cirugías Ujú. en esa clínica. Y empiezan a acercarse doctores, enfermeras, y me decían, yo no puedo creer que esa seas tú. Entonces yo los miraba y les decía, ¿por qué? Yo ya no estaba entubada. ¿Por qué? Ellos me decían, es que es imposible que tú estés viva. Entonces recuerdo un doctor que me decía, acá hay un lugar en Colombia, es que yo no vivo acá hace como 20 años, vivía, porque ya regresé, pero creo que era el Divino Niño o algo así que me decía que fuera al Divino Niño y que tuviera que hacer una promesa. No lo hice porque no es mi creencia, pero ellos estaban impactados de que estuviera viva. Y en esa clínica mi nombre era Milagros, Ay, mira. porque los mismos doctores, ellos pues me ayudaron y de todo, pero la cuestión es que no entienden el por qué estoy viva, porque científicamente, o sea, todos mis órganos pararon, ya a mi cerebro no le llegó oxígeno y pues tuve que haber tenido un infarto, derrame cerebral, pero bueno, creo que la fuerza y yo creo hoy en día que el poder mental es demasiado, o sea, tiene mucho poder. Si tú tienes un poder mental, de verdad que te ayuda a salir adelante. Y yo creo que como seres humanos, algo que nos enseñan es que también nosotros podemos regenerar nuestro cuerpo. ¿Sí? Ujú. Y cuando tú tienes una meta, como en mi caso que fueron mis dos niños chiquitos, eh, te da un empujón muy fuerte en la vida para seguir viviendo. Ok. Vamos a ver cómo esto conecta con el sound healing. Digamos que pasas las Ya. 16 cirugías y llegas a casa. En ese punto tú, pues te mandaron, me imagino, recomendaciones médicas para seguir post el tratamiento quirúrgico. No, ¿Qué haces? lo que pasó fue que cuando a mí me están operando, o sea, ya cuando llevo varias cirugías, la clínica se da cuenta que yo no estoy progresando. Ok, Y ellos me hacen firmar un papel donde me dicen que, o sea, ellos entienden que mi parte emocional está muy bajita porque yo no tengo a mis hijos. claro. Entonces ellos deciden mandarme a mi casa. Yo tengo
una máquina conectada de mi estómago que es un bag que ayuda al tejido a succionar el tejido y van pasando como sangre, como líquido de todo. Pero me mandan con esa condición a mi casa para que yo pueda tener un mejor, o sea, progreso, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy yendo a mi casa y cada 4 días regreso a la clínica para que me operen, pero fue con esa condición porque yo deseaba mucho a mi familia, o sea, tener a mis hijos que estaban tan pequeños. Entonces, mi mamá, o sea, es como una amiga familiar, no lo sé explicar porque, o sea, es un primo de mi mamá se casó con ella, ¿sí me hago entender? Sí. Ok, entonces ella es como parte de la familia, pero es una amiga como muy cercana y ella hacía o hace terapia de sonido y ella iba a la clínica y empezaba a tocar los cuencos en Ok. la clínica. Como yo era una de las pacientes preferidas, no decían nada, pero puedes imaginar Porque es milagros, no, no, ella sí puede. el sonido, el sonido pues obviamente salía del cuarto, pero ella me colaboró mucho como en ese sentido. Y fue cuando empecé a conocer lo que era el sound healing. Ok. Ella, nosotros molestamos mucho, la llamamos la brujis. La bruja mayor, somos 3 brujas. Y es ella, la bruja mayor, después sigue mi hermana y yo. Entonces nos quedamos ahí las brujis. Y ella, por medio de ella, fue que conocí lo que fue el sound healing. Entonces ella iba y tocaba los cuencos y me ayudaba mucho en el tema de relajación. Ok, ok, ¿Ok? ok. O sea que eso inició durante el proceso de cirugías varias para ayudarte con la necrosis que se había formado por lo que pasaste, ¿sí? Correcto. Entonces ahí pasé pues las 16 cirugías y como te digo, o sea, fue combinación de todo. O sea, lo que dije al principio, mi papá me ayudó mucho en términos de fuerza mental, que creo que es fundamental en la vida. Toda mi familia, mi hermana, por ejemplo, ella le tiene mucho asco a la sangre y miedo. Y la fuerza que ella sacó, porque ella era, por ejemplo, la que me bañaba, pero no quería que me bañaran las enfermeras, ella era la que me bañaba, mi mamá con mis hijos, una tía, o sea, la familia que estuvo siempre ahí, No. pero fue un proceso como una combinación de todos en ese momento. Y nos mencionaste que tu papá es acupunturista. ¿De casualidad Mira. también te ayudó a través de la acupuntura en el proceso ya, no sé si durante las cirugías o ya después, a sanar? Sí, él me ayudó también con la acupuntura y mi cuerpo, como era tan frío también, o sea, estaba como tan muerto, con masajes, todo eso me ayudó también como a ser parte de mi recuperación. Ok. Y bueno, digamos que ya atraviesas el proceso crítico, ya estás en casa, ya vuelves a tus labores de mamá. ¿Sigues recibiendo la ayuda de la brujis mayor, de tu tía, para seguir sanando? ¿O ya de dónde nace el interés propio Bueno, tuyo de aprender a tocar los cuencos, a hacer sound healing como tal? perfecto. Entonces, después de todo este trauma, empiezo yo como a empezar a hacer ejercicios de respiración, como a tratar de buscar un poco de alivio, porque también pienso que por la fuerza mental que yo tengo, hay veces nosotros como personas tendemos como no a abrirnos hacia los demás y pedir ayuda. Entonces yo pienso que por mi parte puedo empezar a ver cómo puedo empezar a sanar. Me metí a un curso donde, no voy a decir la práctica, pero no me gustó, pero una de las sesiones, ella es una señora que es vidente y hace, bueno, unas clases. En medio de las clases ella empieza como a llevarnos a una meditación y después de esa meditación teníamos que hablar de lo que había pasado, o sea, de lo que sentíamos. Entonces, estábamos en medio de la pandemia, o sea, eso fue en el 2020, en el medio de la pandemia y
ella empieza a hacer la meditación, todos estamos conectados online, yo estoy en una silla en el estudio y yo empiezo como que me dejé ir, nunca había hecho eso en mi vida. Y ahí empiezo a ver como una luz, pregunté por una persona, bueno, por mi tía la que mataron, pregunté por ella y me empezaron a hacer así en el brazo. Después empecé a ver una cara, entonces yo le dije, tú eres mi guía, pero yo sentía que estaba como en otro plano, o sea, lo que llaman como el plano astral hoy en día. Entonces estoy como en ese plano y cuando estoy en ese plano, pero para mí era un plano negro, o sea, era negro, pero como estrellas, como decir Como el como una espacio. galaxia, ajá, como en el espacio. Estoy ahí y de repente veo la cabeza de un Buda, o sea, un Buda gigante, pero era la cabeza del Buda y por ahí veo a pasar a la Brujis. Veo pasar a la Brujis, y yo dije, ve, entonces la veo pasar y la profesora empieza a decir, bueno, ya vamos a regresar, bla, bla, bueno. Y yo empiezo a sentir como que no puedo entrar al cuerpo, como que no siento mis dedos. Y entré como un poquito de pánico, si te soy sincera. Entonces todo el mundo empezó a decir, es que vi el color, digamos, morado, que vi esta figura. Entonces cuando era mi turno, y yo, no, que vi un señor, le pregunté que si era mi guía, bla, 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 y todo el mundo así mirando. Todo el mundo, Y yo, wow, qué viaje el tuyo. Y yo, y yo tanto me dice la profesora, pero como brava, me dice, Valeria, lo que tú hiciste no es parte de la clase. Yo quiero que tengas en cuenta que tú tienes que tener mucho cuidado porque tú te puedes traer no sé qué pegado de ti y no es correcto lo que tú estás haciendo. Entonces yo me quedé como en shock, como que, ¿qué fue lo que pasó? Porque fui yo la única que experimenté eso y no el resto. Entonces, después de eso, yo ya como había entrado en ejercicios de respiración, empiezo a hacer meditación y en una de esas meditaciones vi un indígena y a un jaguar. Entonces, cuando veo al indígena y al jaguar, se me quedó en el oído como el rugido del jaguar. Entonces, yo empiezo a entrar como en un pánico porque yo dije, no, pues que quedé mal de la cabeza, o sea, yo he quedado sollada porque como me faltó oxígeno, yo dije, no, pues mínimo yo quedé mal, o sea, yo tuve que haber, yo debí haber quedado mal. En eso me conecté con la Brujis, porque ya lleva como 3 días y yo le dije, es que yo estoy muy mal. Y ella me dijo, ¿por qué? Yo le dije, estoy perdiendo la mente, porque, o sea, yo meditaba y cuando empezaba a meditar, empezaba a sentir, era que me empezaban a tocar, empecé a tener así como experiencias todo raro. Entonces le dije lo del jaguar, yo le dije, es que yo me estoy volviendo loca porque ya llevo muchos días escuchando este jaguar y ¿Pero no tú escuchabas puedo el jaguar cuando entrabas en meditación o lo escuchabas estando sin meditar, así? sin meditar. O Ok, sea, yo estaba meditando, vi al indígena con el jaguar y después de eso quedé con el jaguar en ok, los oídos, con el rugido. ok. Entonces ella me dijo, acabo de leer este libro, estaba leyendo un libro sobre los chamanes de México, era un libro de indígenas, y precisamente estaban hablando de este jaguar, que no sé qué. Entonces llega y me dice ella, a ver, Valeria, usted ha pasado por 16 cirugías, ha pasado por esto. ¿Usted le tiene miedo a algo así? Entonces Mm. yo me quedé pensando, yo dije, no, pues sí, o sea, no, ¿por qué tengo que tener miedo después de todo lo que yo he luchado? ¿Por qué tengo que tenerle miedo a esto? Entonces empecé como a controlar mi miedo y a entender. Ahí es cuando me lanza como a mi niñez y empiezo a entender, yo siempre he visto cosas, yo siempre he escuchado cosas, pero siempre fue como que se ponían a un lado o como que uno no entendía ese tipo de cosas. Entonces empiezo a hablar con ella y me dice, sí, o sea, es algo que yo tengo desde pequeña. Don. O como, no, un don, yo creo que todos tenemos esa facilidad, lo que pasa es Sí, que pero unos uno lo los tiene más desarrollan. despierto. Ajá, uno lo tiene más despierto Correcto. que otro. Y entonces lo que pasa es que como que en dos umbrales, quedé en el umbral de la muerte y quedó en este plano, ¿sí? Entonces por eso es que cuando meditaba empezaba a sentir muertos, porque Ok. por ejemplo cuando estaba en la clínica, una de las cosas que me pasó muy interesante fue que
yo escuchaba gritos. Entonces yo le dije a mi mamá, es que los que están en el lado, o sea, en cuidados intensivos, o sea, cuando estás sin tubos, gritan mucho y me ponen nerviosa. Y tu Y mamá no escuchaba nada. no, mi mamá me dijo que en los otros cuartos no había nadie. Ok. Entonces, hoy en día me pregunto si esas personas quedaron como atrapadas, o sea, que no aceptaban que estaban muertas, o no sé estas personas qué pasó, pero yo los podía escuchar gritar y quejarse, porque, o sea, eran unos gritos horribles. Pero Ok. esas personas nunca estuvieron en los otros cuartos. Entonces, yo como que, ok. Entonces, yo le dije, es que te vi a ti cuando estaba en el otro plano y yo te vi pasar. Entonces ahí empiezo a entrar, no que me haya metido a la religión budista, sino que empiezo a tomar el budismo como parte de mi sanación. Entonces Ok. empiezo a meditar, a aprender más sobre respirar, sobre controlar mi mente y empiezo a tener una mejor sanación, se dice, Sí. tener una mejor sanación y empiezo a buscar para estudiar sonoterapia, sound healing. Ok. Y estudié en uno de los colegios pioneros de sound healing que queda en Inglaterra. Wow. Entonces me dediqué a estudiarlo por 2 años. Estudié sound healing y fue parte de mi recuperación, o sea, impresionante porque aprendí cómo podía mezclar hertz para poder llegar a una relajación profunda. Hay unos tuning forks que ayudan también en cuanto a la cicatrización del cuerpo. Entonces me empiezo a meter en todo esto y con Dame un segundito meditación. ahí para las personas que de pronto no están familiarizadas con nada relacionado a Sound Healing y cuando Vale mencionó Hertz, quedaron como, ¿qué es eso? Hertz es una medida de frecuencia, ¿sí? El Correcto, sonido vibra a cierta frecuencia y se puede medir esa frecuencia y se mide en Hertz. Entonces, dependiendo del nivel de Hertz que tenga, pues es una frecuencia alta, una frecuencia media, una frecuencia más baja. baja. Y Ujú. pues Vale en sus estudios sabe cómo manejar los instrumentos para generar el tipo de frecuencia necesario para lo que el paciente o la persona que está tomando la terapia requiere. Correcto. Entonces, por ejemplo, digamos, en casos de ansiedad, se cogen dos tuning forks que tengan diferentes hertz, se ponen en los oídos y tu cerebro crea la tercera frecuencia, lo que ayuda a una mejor sanación o proceso que tú estés llevando de lo que tú necesites, ¿sí? Entonces, entré a este mundo por la brujis que empezó y por un viaje astral que tuve. Entonces ahí empezó como todo mi proceso de estar en eso. No solamente eso, sino que ayudo a las personas a canalizar sus emociones. Maravilloso. Desde pequeña siempre tuve como que yo misma me pude sacar de mis dolores también, entonces aprendí a canalizarme yo misma y cuando empiezo a crecer, o sea, que empiezo a ver mi proceso, a mí las personas van y me cuentan unas historias que yo quedaba como que, ¿por qué me estás contando eso a mí? ¿Sí me entiendes? Porque yo digo, es que no hace sentido que me cuentes tu historia tan fuerte, pero es en mi mente. Yo no le decía a la persona, oye, ¿por qué me estás contando esto? Sí, sí, Y de sí. repente la persona me decía, qué pena contigo, no sé por qué te estoy contando eso, pero desde pequeña. Entonces entendí que como yo aprendí desde pequeña a canalizarme y a encontrar paz en mí, entendí que podía hacer eso con los demás, inconscientemente. No es que yo dijera, "Ah, es que te estoy canalizando en este instante", pero las personas empezaron a entender como que podía transmitirles esa paz que necesitaban. Entonces, hoy en día también manejo eso para ayudar a los demás y ofrecí, puede sonar un poco raro, creo que esto lo aprendí como del budismo, que ofrecí mi dolor también a cambio de poder ayudar a los demás. Ese es como que encontré mi propósito de vida, era que yo estoy aquí, es para poder ayudar a los demás en sus problemas. Qué lindo. Eso ofrecí. Vale, duraste 2 años en este curso maravilloso de Sound Healing y cuando terminas el curso, inmediatamente o a medida que lo tomabas, ofrecías
terapia para ir practicando con la gente que conocías o tú terminaste y empezaste a ofrecer esa terapia ya después? Cuéntanos cómo fue ese paso de aprender a ya ofrecer la terapia a otras personas. Bueno, empecé en Estados Unidos con conocidos, pero ya fue más como práctica, pero mientras que practicaba, los que estaban alrededor mío tenían depresiones muy fuertes y empecé a sacarlos de las depresiones porque creo que la sonoterapia, el sound healing, es una herramienta excelente para la depresión, excelente para la depresión. Entonces empecé como a ayudarlos y empezaron a ver que sí funcionaba. Entonces empecé como, o sea, como que sentía más felicidad al hacerlo. Tuve un periodo de mi vida el cual paré porque, como yo le dije hace poquito a una paciente, todo el mundo en día habla sobre el despertar. Es que el despertar, es que el despertar sí existe. Lo que pasa es que lo que las personas no entienden es que el despertar duele y duele profundamente. Entonces, yo sé que, como te digo, todo el mundo, es que el despertar de no sé qué, el despertar de sí sé cuántas, pero no es así. Y yo estaba viviendo un proceso de despertar que para mí fue muy doloroso, porque era empezar a ver lo que era mi vida, lo que tenía que cambiar y no solamente eso, sino volverme a aceptar, porque aceptar mi cicatriz fue un proceso difícil para mí, porque por más de que los doctores, obviamente tuve 16 cirugías, del cual en ese mismo año tuve la 17 cirugía, porque hoy en día yo le explico a las personas, no estoy en contra de la medicina, ni mucho menos, no quiero que me vayan a entender mal. Y parte de mi recuperación se la debo obviamente a la medicina, a los doctores que me ayudaron, pero hoy en día la medicina se dedica solamente a recuperar, o sea, si tú tienes un dolor de cabeza, el médico se va a enfocar en tu dolor de cabeza, eso es todo. Si tienes dolor de rodillas, vamos a ver el dolor de rodillas. Lo que yo he aprendido en mi vida es que cada enfermedad viene de un trauma, viene de algo que tú mismo has creado, no exactamente que tú has creado, pero que el cuerpo lo necesita sacar de una forma. Por ejemplo, después de que yo pasé mis 16 cirugías, mi nivel de, ¿cómo se llaman esto? Como ah, mi Puedes nivel decirlo de, en inglés si quieres y lo traducimos, no pasa nada. como de anxiety, como que el nivel que tú cargas emocional es tan alto para poder sobrevivir. Tu cuerpo está en un choque, ¿sí? Estás en un choque, entonces tu cuerpo está como que me tengo que salvar. Cuando Sí. tu cuerpo ya se relaja, tu cuerpo tiene que curarse de alguna forma. Lo que hace es crear algo. En mi caso, por ejemplo, después de mis 16 cirugías, al año vesícula. Entonces, mi cuerpo tenía que recuperarse de alguna forma. O sea, vamos a, ya que estás más calmada, vamos a mirar cómo arreglamos toda la tensión que mi cuerpo tiene. Entonces, ahí me ataca la vesícula. Entonces, ahí tengo mi 17ª cirugía, que es sacarme la vesícula. Okay. Entonces, toda la medicina la tratan así, pero no ven como que el enfoque del cual, o sea, de dónde salió la enfermedad. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, con Sound Healing, no es que tengo depresión, pero ¿de dónde salió la depresión? O sea, tiene que haber un trauma que haya causado la depresión. Es que tengo dolor de rodillas, pero ¿por qué tenemos el dolor de rodillas exactamente? Precisamente estaba hablando con alguien, el cáncer. Cuando una persona tiene, especialmente las mujeres, voy a hablar en este caso de las mujeres, cuando tiene una mujer un cáncer de seno, un cáncer de ovario, es porque una mujer ha tenido una pérdida muy grande y se reflejan las enfermedades en el cuerpo de esa forma. Entonces, porque tienen que curarse, porque tienen que salir de eso, porque tuve un divorcio. Entonces, cuando tú llegas al punto de entender de dónde salió esa pérdida, de dónde salió ese trauma, ese efecto
las personas que han tenido un accidente, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Pero cuando tú has tenido un trauma tan grande, tu cuerpo lo va a sacar de alguna forma, los problemas de tiroides, hasta los ojos. A mí me pasó algo muy curioso con los ojos y era que cuando estaba metida más en lo del budismo, no porque diga porque me estaba hablando budista, sino porque me estaba ayudando, era como si tuviera vidrios en los ojos de repente y era un dolor que tú no te puedes imaginar. Me dieron antibióticos en gotas para los ojos. La resequedad era impresionante. No hizo absolutamente nada. Tenía que usar lágrimas todo el tiempo. No me hacía absolutamente nada. Y me acuerdo que estaba meditando y yo dije, todas las personas, porque en las enfermedades, en los procesos que tú tienes, alguien más en esta vida está pasando exactamente lo mismo que tú estás pasando, ¿cierto? Entonces yo dije, ¿cuántas personas en este momento están sufriendo de sus ojos? Y dije, ofrezco mi dolor en que las personas que en este momento estén sufriendo de esa forma me llegue a mí y yo tenga el dolor de ellos. Wow. Y a los 2 días mis ojos se recuperaron. I was like, what? ¿Se Nunca recuperaron? entendí que- sí. Ok. No sufro de los ojos y yo dije, ofrecí tener más dolor para que los otros curaran, que no le digo a la gente que lo haga, yo creo que es algo errado, si te soy sincera, recibir el dolor de los demás, pero bueno, lo ofrecí en ese instante y fue interesante porque me curé, no sé cómo, no sé cómo, Tu pero bondad me te curé. curó, tu bondad te curó, pero bueno, esto también lo podemos resumir para las personas interesadas en entender un poquito cómo nuestro cuerpo físico reacciona ante los diferentes traumas que podemos tener en la vida, que pueden ser traumas físicos, emocionales, psicológicos. Hay un libro muy interesante que se llama The Body Keeps the Score, o El cuerpo lleva la cuenta. Ok, Es de un científico, de un psiquiatra que cuenta, pues, a través de todo su análisis científico que hizo, de cómo lo que tú estás explicando, digamos resumidamente, que muchas de las dolencias que sentimos físicamente son la respuesta de nuestro cuerpo ante ese estado de, digamos, de supervivencia. sí, estado de supervivencia, así como tratando de supervivir o de superar algo muy duro que atravesamos, que vivimos. Pero pues no nos damos cuenta o no le paramos bolas. Y si le paráramos un poquito más de bolas, el approach que tendríamos hacia nuestra propia sanación sería un poco distinto y sería más holístico. No tan Correcto. específico a solo la rodilla, sino vernos como un todo, porque hay muchas cosas que están interconectadas. Entonces, bueno, espérame para volver al tema del sound healing, tú ya aprendiste, te graduaste, tu curso de 2 años, has practicado con tus amigos más cercanos en Estados Unidos. Ujú. Eh, Hoy en día ya te dedicas a hacer sound healing como tal, ya en forma. ¿Cómo fue ese paso de practicar con amigos a vamos ahora sí a ofrecer la terapia? Creo que, como te estaba diciendo, eso pasó como en mi despertar. Entonces yo digo, ok, ahí es cuando yo ofrezco que a cambio de mi dolor quiero empezar a ayudar a las personas. O sea, ese es como que lo que, mi principal. Entonces empiezo ya a hacer terapias, pero como te estaba hablando sobre las enfermedades, mi ideal es tratar las personas porque nosotros tenemos alma, o sea, medicina normal, cuerpo, rodilla, whatever, órganos, lo que tú sientas. Y yo en lo que me enfoco es en todo el cuerpo. Empezar ya a sanar y por eso te digo, quiero ver la raíz de la causa por la cual. Entonces, tú, lo que yo hago es armonizar el cuerpo para poder llegar a una mejoría. Ok, ¿Sí? No, no digo a las personas, por favor, no vayan al médico o no tomen sus medicamentos, no voy en contra nada de eso, pero mi approach es ayudar a las personas en cuanto a nivel mental, o sea, lo que son emociones, espíritu y cuerpo, es armonizarlo todo, porque en lo que yo he aprendido, yo, por ejemplo, puedo ver la energía con los cuencos, o sea, es como que haz de cuenta que a mí el cuenco me habla. ¿Ok? ok. Entonces yo voy pasando el cuenco por el cuerpo y como el cuenco, para explicarlo más fácil, va a sonar como digamos, Ujú. ¿ok? El cuenco. Entonces, en ciertas partes donde yo lo paso, el cuenco va a subir bastante, ahí me está diciendo que la energía está muy alta. Hay Ok. partes donde yo puedo pasar el cuenco y
va a ser un sonido demasiado bajo, ahí voy a empezar a ver que la energía está bastante bajita, ¿sí? Bajita es baja Entonces, frecuencia para los que saben y que miden en hertz. Está vibrando bajito. Y correcto, digamos que expliquémoslo como de una forma más bonita, es que hagamos de cuenta que el cuerpo es un lago, ¿cierto? Y el cuerpo, bueno, principal, digamos que todas las personas, como ya sabemos, tenemos agua por dentro. Las mujeres de un 60 a 70% de agua y los hombres de un 70 a un 75% de agua, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos que el cuerpo es un lago, eh, cuando cuando tú estás tranquila, el agua va a estar ahí en paz, ¿cierto? O sea, si miramos como un lago normal. Si el lago está, digamos, pongámoslo como las emociones, está triste, perdón, es que estoy en la casa de mi amiga, soy en el gaso. un gatito. Si el cuerpo está triste o tienes rabia o las emociones, haz de cuenta que el agua va a empezar a moverse, ¿correcto? Entonces, lo que hacemos con el sound healing es que cuando tú das esas vibraciones al cuerpo, vas a crear olas, ¿sí? Por lo que te estoy diciendo, el cuerpo tiene agua. Entonces, al crear esas olas, haz de cuenta que es como un abrazo a tu alma, ¿sí? Es como que esa explicación me parece muy linda porque sentir que en la parte espiritual, que es como un rezo, ¿sí? Entonces te está abrazando, te está curando. Y entonces lo que queremos es que esas olas te empiecen a abrazar, te empiecen a curar hasta que ya llegue tu lado otra vez en paz. O sea, tu corazón, tu mente se va a calmar. Entonces podríamos explicarlo más fácil que hablar de hertz o de vibraciones o frecuencias. Podemos entender también que desde que somos bebés, estamos dentro del vientre de la mamá y es agua. Cuando tú le hablas a un bebé, el agua que tiene adentro del estómago, o sea, que es el líquido, ayuda a que esas frecuencias, que tus voces lleguen más rápido al oído del bebé. Hay un científico japonés que hizo un experimento que es demasiado hermoso, que son 3 cilindros con agua y con arroz. Entonces, él tiene el primer cilindro con arroz, el cual le dice cosas muy bonitas, le dice palabras muy bellas. Tenemos el cilindro de la mitad con arroz también y agua, que las palabras son más bien bajas de nota. Y el tercer cilindro lo va a ofender, le dice, y bueno, hace el experimento por varios días, ¿sí? El cilindro que le habló bonito con arroz, ese arroz se empieza a fermentar. El otro se pone negro y el que le habló peor ya le empieza a salir hongo. Entonces nosotros, podrir. Entonces nosotros somos exactamente lo mismo, como tenemos agua. Entre más cosas bonitas pongas a tu cuerpo, más lindo vas a estar por dentro, ¿sí? Al igual que los niños, por eso es que es tan delicado decirle malas palabras a un niño, porque se pueden convertir igual que el arroz, o sea, todas nuestras palabras son frecuencias, son vibraciones. Ese científico es Masaru Emoto, ¿no? Sí, correcto. Él tiene un libro que se llama The Hidden Messages of Water, o los mensajes ocultos del agua. Y creo que en ese libro documenta ese experimento que hace con arroz y también creo que congela agua a la que también le ha enviado mensajes de odio, otra la pone bajo la Sinfonía de Mozart y luego ve cómo cristaliza el agua y las que están bajo la influencia de amor o la Sinfonía de Mozart o mensajes bonitos cristalizan como un copo de nieve súper lindo y simétrico. Yeah. Y las que han estado bajo odio, heavy metal y cosas así, son feas. O sea, es como cristaliza todo errático, digamos, una cosa que no tiene forma definida. Sí, correcto. Entonces lo mismo. Entonces imagínate con la sonoterapia que puedes ayudar en el cuerpo, donde tenemos, como te digo, de 60 a 75, depende de si eres mujer o hombre, digamos un 70% de agua. O sea, imagínate lo que tú puedes llegar a hacer con la sonoterapia. Y si tú piensas, no sé si tú has escuchado, hay una sinfonía, una filarmónica de la NASA, que son los sonidos que crean los planetas. Ah, sí. Entonces, Suena muy parecido a los cuencos,
Exacto. Entonces, si tú te pones a mirar también, uno dice, el mundo fue creado por sonidos, ¿sí? O sea, es lo primero. Si tú te fijas nada más en la medicina normal, la espada que tienen con una culebra, Ajá. eso viene del sonido también. Hace muchísimos años, las personas fueron tratadas con las culebras cascabel, ¿sí? Entonces ponían los pacientes y ponían las culebras dentro de como unos cajones de vidrio y empezaban a hacer con sus colas, con el cascabel, y eso ayudaba a la sanación de las personas. Si miramos en cuanto a nuestros ancestros, los indígenas, miramos en Egipto, si tú miras los jeroglíficos, tú ves todo lo que son los instrumentos. O sea, esto no es algo de ahorita, no es algo que esté de moda toda la vida. Ha existido la sanación con música. Hay un sánscrito que dice, la frecuencia es la madre y el ritmo es el padre, ¿sí? Entonces, son cosas muy lindas. Por ejemplo, si tú miras en el Tíbet, en los templos budistas, ellos tienen los mandalas. ¿De dónde salieron los mandalas? De música. Entonces, ellos, por ejemplo, tocan los cuencos y empiezan a salir los mandalas, ¿sí? Los puedes mirar con arena y ellos empiezan a dibujar. Ellos tienen paredes completas llenos de mandalas. Estos mandalas, ¿de dónde vinieron? De los cuencos, de la música. O sea, toda la vida esto ha existido, esto no es Así, algo nuevo. Si la así. gente entendiera el poder que tiene de sanación la música, y todos entráramos como en esa frecuencia, o sea, sería algo impresionante, hasta se me erizó la piel, sería, sería, sería algo impresionante, o sea, algo demasiado bello, donde la gente entendiera de verdad cómo pueden sanarse por medio de la música. O sea, podemos poner un ejemplo muy simple. Si tú pones en una fiesta música bailable, la gente está feliz y baila y goza y hace todo esto. Cuando tú estás deprimido, tú pones una canción triste y bueno, y te lleva. Entonces, Así. ahí podemos ver la influencia de la música. Por ejemplo, aquí en Colombia, miramos los instrumentos, por ejemplo, los indígenas, todo lo que fueron las flautas. Los tambores vienen del África, las guitarras de España. O sea, la mezcla que hay acá tan hermosa de los instrumentos es impresionante. O sea, Es parte de la alegría colombiana, que somos conocidos por ser correcto. bastante alegres. Vale, ¿qué se puede esperar una persona en una terapia contigo, en su primera terapia? ¿Qué podría esperar? Y después de eso, cuéntanos, porque yo sé que tú das terapia personalizada y también grupal. De hecho, yo he tenido la fortuna para los que nos oyen de poder recibir una terapia de Vale, tanto personalizada como grupal, y es maravillosa. Pero para que ellos sepan, ¿qué esperan en la primera terapia y qué es la diferencia de si van a una grupal tuya o a una personalizada? Bueno, uno no voy a pintar flores porque creo que todo tiene un proceso. Hay personas que dependiendo de lo que vayan o del trauma que tenga, puedan tomar varios días, ¿sí? Yo no puedo decirle a una persona, es que con una terapia tú vas a quedar bien, pero hay personas que con una terapia ya inmediatamente sintieron el alivio, no necesitan más, ¿sí? Entonces, dependiendo del trauma que tú tengas, o no tiene que ser un trauma, de lo que tú quieras ir a sanar, o solamente deseas ir por armonizar tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, con una terapia está bien. En una terapia grupal, yo pienso que cuando las personas entran todos como en el mismo modo, por decirlo así, creo que la energía es más bonita, como en ese sentido, ¿sí? Entonces ahí ofrezco todo lo que son sound baths, que son baños de sonido. Y bueno, ahí no solo vas a conectar con los instrumentos, sino vas a conectar con las demás personas. Eh, lo mismo, o sea, con el soundbar es como que, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Hay personas que pueden llegar a entrar en un trance porque creo que el modo en lo que toco y lo que hago, puedo llegar a que las personas entren como un trance muy leve. Por eso es que muchas veces las personas dicen, es que experimenté tal cosa o es que esto, porque esas frecuencias y esas vibraciones llegan a tu cerebro y lo que hacen
es como, no tienes que ser una persona espiritual, pero puedes llegar a encontrar ese ser en ti, ¿sí me entiendes? Por eso es que las personas sienten eso. En una terapia individual, ya nos vamos a enfocar más en lo que tú requieres. Y la sensación es completamente diferente porque yo pongo los cuencos en el cuerpo y puedo llegar a ponerlo en un chakra específico para crear esa vibración, ya sea que tengamos que aumentar la energía de la persona o disminuirla, ¿sí? Entonces, la experiencia es completamente diferente. No sé, tú que has tenido los dos, ¿qué puedes opinar No, sobre ese confirmo, punto? confirmo que la experiencia es totalmente diferente en un sound bath en grupo, que lo he experimentado con Vale, pues ella se sienta en un lugar del salón y todos recibimos, digamos, el sonido. Ella también se para y se desplaza con ciertos instrumentos que son más fáciles de cargar y va pasando alrededor del salón. Pero digamos que todos disfrutamos de frecuencias altas y que nos benefician y que se sienten supremamente relajantes. Sin embargo, cuando uno está en una personalizada, que yo también lo he estado, ella se enfoca exclusivamente en ti. Todos los instrumentos y las Correcto. frecuencias que ella está tocando son específicamente para lo que tú fuiste a esa sesión. También viví la experiencia de que ella pusiera instrumentos pegados a mi cuerpo, en diferentes partes de mi cuerpo. Entonces, pues también es súper relajante, pero es, como su nombre lo dice, personalizado específicamente para ti. Yo creo que Sí. ambas son muy chéveres, pero si alguien de acá está interesado en vivir una experiencia de sound healing, si de pronto está atravesando una situación difícil en su vida, de carácter emocional, físico, mental, cualquiera, y de pronto pues también ya ha estado en sus tratamientos médicos y quiere añadir a ese tratamiento médico algo adicional, porque esto no va en contra de la medicina tradicional, es un complemento maravilloso que de hecho puede acelerar tu El proceso de sanación. proceso. Yo se lo recomiendo completamente. De hecho, Vale, me encantaría que tú nos pudieras contar dónde, si alguien está interesado, dónde te puede conseguir. Estás viviendo en este momento en Colombia, en Bogotá, ¿cierto? Entonces, Correcto. ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Igual se los vamos a dejar acá en la descripción del video para que puedan contactar a Valeria, pero cuéntanos cómo te pueden conseguir. Perfecto. Sí, por WhatsApp. O sea, todos mis appointments se hacen por WhatsApp. No digo el número porque lo pondremos ahí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y por Instagram también, si te soy sincera, no soy la persona que postea muchas cosas en Instagram, pero creo que me enfocaré más en eso como para que la gente entienda más sobre lo que yo hago. Pero en Lumara, bueno, ahí lo pondremos también en Instagram, pero de por sí los appointments por WhatsApp. Perfecto. Ujú. Bueno, vale. ¿Quieres dar algún mensaje final para todas las personas que te están escuchando? Acá nos ven personas de México, de Argentina, de Colombia, por supuesto, sobre este tipo de terapias, como para cerrar. Bueno, no, solamente que yo mezclo la hipnosis con la sonoterapia y que están cordialmente bienvenidos al que quiera tener esa experiencia o esa sanación. Y bueno, espero que les haya gustado mi caso, que sé que es un poco pesado, pero bueno, aquí estamos para ayudar y como yo digo, mi propósito es poder llegar a las personas y ayudar a quien lo necesita. Perfecto. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia, por esa labor tan linda que estás haciendo con tantas personas a tu alrededor y esperemos que muchas personas puedan beneficiarse de ese regalo Perfecto. que tú le das al mundo. Un No, abrazo. gracias a ti por invitarme y bueno, estaremos en contacto.